Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 22 de diciembre del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy, simplemente algunos titulares de los temas que vamos a desarrollar durante el programa. Declaración o mensaje, mejor dicho, del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, en redes sociales que, generó toda clase de reacciones. Él reconoció el esfuerzo que ha hecho Colombia para obtener la vacuna contra el COVID-19 y la crítica vino por las declaraciones que hizo el mandatario colombiano Iván Duque a propósito de la decisión de excluir inicialmente a los migrantes venezolanos que se encuentran en territorio colombiano, que se encuentran en situación irregular. Bueno, el embajador designado por la Asamblea en el país vecino dijo que, Duque siempre ha tenido la mano extendida para apoyar a los casi 2 millones de venezolanos que están en ese país. La Comisión Interamericana emitió un comunicado reiterando o haciendo llamado a los estados a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia de COVID-19. Y a propósito de lo que está ocurriendo con el coronavirus, en América Latina un nuevo país se suma a la lista de aquellos que van a iniciar el proceso de vacunación probablemente en diciembre. Me refiero a México. Esto ocurre después del anuncio que hiciera el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Se suma a la lista el gobierno mexicano en estos esfuerzos para combatir la pandemia en ese país. En Europa, mientras tanto, una de las naciones que había cerrado fronteras con Reino Unido decidió abrir, tomando en cuenta el caos, el colapso que se generó por el comercio tan fuerte que existe con Gran Bretaña. Francia reabrirá las fronteras con Reino Unido, pero va a exigir pruebas de COVID-19. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica, me parece que tenemos a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Uníades Urbina. Con él vamos a hablar ampliamente acerca de lo que está ocurriendo con la pandemia, sobre todo tomando en cuenta el comunicado que han emitido la Academia de Medicina conjuntamente con la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, de la cual es presidente nuestro invitado, médico pediatra, intensivista, fue director del Hospital JM Los Ríos. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a todo el personal de Radio Caracas Radio y a todos tus oyentes. Bueno, mucho interés, doctor, y gracias por atendernos, además, 22 de diciembre, mucho interés de conocer los detalles acerca de este comunicado conjunto que han emitido, decíamos, la Academia de Medicina y la Sociedad Venezolana de Puericultura, ofreciendo algunos detalles y recomendaciones en torno a esta nueva cepa o variante de COVID-19 que han encontrado en Reino Unido. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos. Sí, ciertamente hay una información cierta y verificable de que en el Reino Unido pues han descubierto una nueva cepa o una variante, probablemente por mutación del virus del SARS-CoV-2, que es productor de la enfermedad del coronavirus. Y entonces, lógico, eso ha creado cierta alarma en el mundo científico, y por lo tanto, así como de China salió al resto del mundo, pues es muy probable que también de Inglaterra esta nueva cepa, esta nueva variante pueda también extenderse. Entonces lo importante, el llamado es a que la gente sepa que es cierta la información, pero que la comunidad científica está trabajando, como ya se tiene experiencia de este año que ha pasado terrible con la segunda cepa de coronavirus que nos está afectando, pues que sepan que sí es cierto, hay una nueva cepa ahí, pero se está trabajando en base ya con la información cierta, y bueno, se está viendo
de qué forma. Ya se sabe que probablemente infecta más o más rápido que la cepa que venimos trabajando o que estamos padeciendo, pero aparentemente no es más virulenta, o sea, no produce una enfermedad mayor que la que ya tenemos. Y ya están todos los científicos que trabajan en eso, pues abocados. Entonces lo importante es que la gente sepa que es cierto, pero que no se angustien. Está por lo menos confinada en Inglaterra, que afortunadamente es un estado isla, y bueno, pues eso ayuda a que no pueda ser extendida tan rápidamente al resto de los países. Sin embargo, doctor, y a propósito de este tema, varios gobiernos han confirmado la presencia de un número pequeño, pero un número de casos de esta nueva variante de coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Sí, ciertamente, así como ya se descubrió y te empiezan a cerrar fronteras, pero antes de descubrirse y de cerrar la frontera, evidentemente con el paso de un país a otro de las personas que probablemente estaban infectadas, pues ya lastimosamente hay algunos casos con este tipo de virus específico en algunos países vecinos, y lógico, están abocados a tomar las medidas de bioseguridad, de cerrar fronteras, todo lo que hace falta, pero bueno, así son las pandemias, pues, y sobre la marcha vamos aprendiendo, y sobre la marcha la comunidad científica seria va trabajando. Lo importante es que la gente mantenga la calma, sepa que se está trabajando sobre este nuevo virus, investigándolo, y lo importante, sobre todo en Venezuela, con estas carencias que tenemos a nivel hospitalario, que la gente, dentro de la flexibilización que ha hecho el gobierno nacional, pues que trate de mantener el distanciamiento físico, mantener las medidas de bioseguridad que venimos trabajando, lavado de manos, mascarilla, todo eso es importante, tanto por el que estamos padeciendo como por la nueva cepa que está apareciendo en estos países europeos. En lo personal, doctor, nos llamó la atención un detalle del comunicado, porque ustedes hacen un llamado efectivamente a la calma, a mantenerse informados, consultando fuentes serias, creíbles sobre la evolución de esta nueva cepa del coronavirus. Y yo le pedí un comentario acerca del manejo de la administración de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro con relación a estos temas. Sin ir más lejos, hoy veíamos una declaración de la vicepresidenta de Maduro durante la entrega o el recibimiento de ayuda humanitaria, bueno, advirtiendo que se dice por allí que existe, sí, una nueva variante en Reino Unido del coronavirus. Yo le pedí un comentario sobre este tema porque, como decía el diputado José Manuel Olivares, a veces da la impresión que los ciudadanos están un poco solos en medio de esta pandemia en nuestro país. Lo escuchamos. Claro, y cuando se dice por allí, no, se dice por gente seria que está trabajando realmente. Los científicos de esos países, de hecho, están trabajando, es que descubren una nueva cepa, porque si bajan la guardia creen que lo que está sucediendo es por la cepa que ya venía afectando al mundo entero. Entonces, no es que se dice por ahí, realmente es cierto. Entonces, claro, a la gente, cuando tú no le das como Estado, como Ejecutivo Nacional, una información cierta, pareciera que banalizan un poco la información, y eso produce cierta sensación de confort o de falsa seguridad de la población, porque, oye, te lo dice el Ejecutivo Nacional. Oye, por eso es que llamamos a la gente a reflexionar, a informarse en páginas serias, Academia Nacional de Medicina, Sociedad de Pediatría, Sociedad de Infectología, OMS, para que tengan realmente noticias de la gente seria que está trabajando en ese sentido. Entonces, por eso el llamado que hacemos a la comunidad, informar que sí existe, que puede haber una posibilidad de que se extienda al resto del mundo, que se está trabajando, están viendo a ver si la vacuna que está saliendo, las nuevas vacunas, pudieran también atacar a este virus, y recordar a la gente que realmente existe la pandemia, porque todavía, aunque no parezca, María Alejandra, hay mucha gente en la calle que dice que no, que esto es mentira, que esto es cosa de gobiernos extranjeros, que para dominar a la gente. El virus existe, el virus nos está atacando y hay gente muerta por el virus, y es mejor estar un poco retraídos o confinados en una Navidad para poder asegurar que vamos a tener próximas Navidades. Doctor, sobre el tema de las medidas, hemos visto que en América Latina, yo diría que en el mundo entero, han extremado los cuidados, medidas de protección, incluso algunos países han vuelto al confinamiento, recomendaciones muy estrictas para hacer frente a lo que algunos denominan como una segunda o tercera ola en medio de la pandemia. ¿Qué puede decirnos?
Sí, ciertamente, ya antes del mes de diciembre, terminando en los meses de otoño, en los países que tienen las 4 estaciones bien marcadas, ya se estaba haciendo evidencia un incremento de los casos, lo que se conoce como segunda oleada. Inclusive en algunos países como España están hablando de una tercera oleada. Por eso la preocupación de la Academia Nacional, de la Sociedad de Pediatría, que en Venezuela estábamos apenas en la fase ascendente, de que además lo dijo en un comunicado muy serio en la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que para mediados, finales de diciembre íbamos a tener el pico máximo en Venezuela, y por supuesto, como el resto del mundo, que hay una segunda oleada, Venezuela no está exento de eso. Entonces nos preocupa la segunda oleada, que puede venir normalmente por la evolución que conocemos del virus, y además el relajamiento de las medidas de confinamiento que teníamos, entendiendo, María Alejandra, que este es un país que estamos en una pobreza extrema, que la gente necesita vender y para ganarse el sustento día a día, pero no era el momento de flexibilizar al extremo todo el mes de diciembre, porque entonces en enero, por mucho que hagan la intención de hacer el confinamiento 14 por 14, como aparentemente anunció el presidente Maduro, oye, ya la gente anda en la calle, nos alarma muchísimo la cantidad de gente en la calle. Mientras más gente circulando, mayor chance de contaminación. Y lo peor, que la gente anda muy relajada. Vemos la gente sin mascarilla, con la mascarilla guindada de una oreja, la mascarilla en la barba en vez de tener en boca y nariz. Y entonces las aglomeraciones en los restaurantes, en ciertas tiendas muy conocidas, es impresionante las colas que ves en la calle, María Alejandra. La gente pero amuñuñada en una fila para entrar a las tiendas. Entonces eso nos angustia mucho, porque entonces este relajamiento va a tener sus consecuencias, evidentemente, a partir de enero, aunque ya lo estamos viendo. Ya estamos viendo el incremento de los casos a nivel hospitalario, a nivel de las clínicas, y la gente lo seguro lo está diciendo. Hasta el mes de octubre, noviembre, más o menos, habían bajado las cartas avales para ingresar a las clínicas por coronavirus, y ahorita en menos de 48 horas están diciendo que ya tienen más del 50% de los casos de ingresos por seguro en las clínicas por coronavirus. O sea que ya estamos viendo con estos primeros 18 o 20 días de Navidad cómo está aumentando el aumento, otra vez el aumento del incremento de los casos por coronavirus, que estaba más o menos con cierta tendencia a estabilizarse. Finalmente, doctor, con relación a la vacuna o las vacunas contra el COVID-19, en primer lugar, hemos hablado con otros especialistas que han expresado su preocupación por la deuda que tiene el régimen de Nicolás Maduro con el Fondo Rotatorio, la OMS, y el problema que esto significaría para adquirir con mayor facilidad y de forma segura este tipo de fármacos. Le pediría un comentario al respecto. Y en segundo lugar, quisiera su opinión sobre la diatriba que se ha abierto a raíz de las declaraciones del presidente de Colombia, advirtiendo que inicialmente en el proceso de vacunación que se va a iniciar en ese país, los venezolanos en condición irregular no serían tomados en cuenta. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí. Primero, en relación a la deuda que tiene Venezuela, anunciado por la Sociedad de Pediatría y la Academia meses antes de que la OPS lo hiciera oficialmente. Venezuela debe al Fondo Rotatorio de las Naciones Unidas, que es un fondo donde la OPS, con todos los países miembros de América, compra las vacunas en grandísimos lotes. Eso hace que se abaraten los costos, y pues ella a su vez se lo vende a los países, pues que el país invierta menos en vacunas, pero pueda tener mayor cantidad de biológicos. Venezuela tiene una deuda de 11 millones de dólares con el fondo OPS, que es la deuda máxima que puede tener cada estado miembro, y eso es un crédito que yo te doy vacuna y tú me vas pagando en cortos plazos la deuda. Al no pagar, Venezuela no puede seguir recibiendo a precios más módicos las vacunas que adquiere la OPS. Entonces, por ahí ya no vamos a tener la opción de que se adquieran las vacunas más baratas para Venezuela. Queda otra opción, que es el mecanismo COVAX, que hay más o menos 190 países interesados, los cuales 89 ya aparentemente firmaron. COVAX es un mecanismo donde necesitan 2.000 millones de dólares para también comprar las vacunas que sean aprobadas por la OMS contra el coronavirus, para ponerla de forma masiva. Pero entonces viene el problema: si Venezuela no ha pagado los 11 millones que le debe a la OPS,
¿cómo va a pagar la cuota parte que le toca por el mecanismo COVAX? Eso nos preocupa mucho. Y una tercera opción queda que el país pueda negociar directamente con la empresa, por supuesto a precios menos módicos que lo hiciera por otros mecanismos, pero volvemos a lo mismo. Si no ha pagado 11, no ha pagado 18 al COVAX, ¿cómo va a pagar? ¿Quién le va a dar crédito a Venezuela? Y queda un cuarto renglón que sería donaciones. UNICEF, Cruz Roja, pero tú no puedes poner la salud de una población de un país solamente basado en las donaciones. Y en relación, entonces quiere decir que Venezuela está un poco lejos actualmente de poder adquirir la vacuna como lo están haciendo los países vecinos o los países de otros continentes. Y en relación al comentario del presidente Duque, que van a empezar a vacunar, pero a los venezolanos no lo van a vacunar, eso se llama discriminación, eso es una medida violatoria de los derechos humanos, porque para eso existe la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Si usted recibe un grupo de migrantes, por el motivo que sea en su país, usted debe como país, porque para eso también reciben dinero de muchos donantes, UNICEF y Cruz Roja. Oye, si usted va a vacunar, usted debe incluir a esos migrantes también dentro de las vacunas, porque si no, además de discriminación, estás permitiendo que unos posibles pacientes contaminados que tú no vacunaste te contaminen a tus connacionales. Entonces, no estamos de acuerdo con esa discriminación que están haciendo con los venezolanos que están en condición de migrantes en Colombia, como puede ser en cualquier otro país de Latinoamérica. Doctor Unidades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Un gran abrazo en medio de esta situación tan compleja que atraviesa nuestro país, ofreciendo detalles acerca del comunicado que ha emitido la Academia de Medicina y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en torno a esta nueva variante de COVID-19, de coronavirus, que han detectado las autoridades en Reino Unido. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las informaciones más destacadas a esta hora en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Vamos a tratar de transmitir, de compartirlo a través de streaming. Guaidó reconoció el esfuerzo que se ha hecho en Colombia para obtener la vacuna contra el COVID-19. Esto lo destaca el Nacional, es un tuit que publicó el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó, que generó toda clase de reacciones en redes sociales. El líder opositor no ha hecho referencia a las recientes declaraciones del mandatario colombiano Iván Duque, en las que señaló que los venezolanos que no cuenten con la doble nacionalidad y tengan estatus migratorio regular no recibirán la vacuna contra el coronavirus. Y la verdad sea dicha, y seguramente habrá alguna reflexión al respecto, porque en la práctica no parece una estrategia muy lógica. Es decir, este virus, si algo sabemos a esta altura, es que este virus no discrimina en lo absoluto, y para controlar la pandemia tendrás que, vacunar a la mayor cantidad de población sin ningún tipo de discriminación. El embajador designado por la Asamblea, Tomás Guanipa,
decía en redes sociales: el gobierno de Colombia en cabeza de Iván Duque ha tenido siempre la mano extendida para apoyar a los más de 1.7 millones de venezolanos que han tenido que salir huyendo de la emergencia humanitaria. Sus políticas de integración, salud y educación han sido pioneras en la región. Y bueno, más adelante él decía que seguramente habrá un giro en esta política o luego de esta declaración y las críticas que se han generado. La vacuna de COVID-19, decía David Smolansky, comisionado de la Secretaría de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, la vacuna de COVID-19 debe implementarse para todos sin distinción. El acceso a la salud es un derecho humano, más aún en tiempos de pandemia. Y bueno, efectivamente, no podríamos estar más de acuerdo. La Comisión Interamericana, mientras tanto, reiteró su llamado este 22 de diciembre, su llamado a los estados a garantizar los derechos humanos de las personas venezolanas que retornan a Venezuela en el contexto de la pandemia de COVID-19. Más adelante en el documento dice: la Comisión ha observado que las actitudes, discursos y políticas públicas de algunos gobiernos de la región podrían haber afectado las condiciones materiales para el libre consentimiento de estas personas al momento de decidir sobre el retorno. En este sentido, la exclusión de la población venezolana de la asistencia económica, social y de salud brindada a sus nacionales ha sido un importante factor que influyó en su decisión. Y esto entiendo que la Comisión lo dice a manera de reflexión. En el ámbito internacional, y a propósito de lo que está ocurriendo con esta nueva cepa o variante de coronavirus en Gran Bretaña, en la página del País de España dicen: Francia reabrirá las fronteras con el Reino Unido, pero exigirá pruebas anti-COVID. La medida permitirá el paso tras 48 horas bloqueado por la nueva cepa de virus, pero la congestión de tráfico puede durar días, y la verdad que las imágenes son impactantes. La fila de camiones esperando para transitar entre ambos países, un comercio muy fluido entre Reino Unido y Francia. El Reino Unido superó, por cierto, su récord de casos diarios con 36.804 nuevos casos. Y vamos a reponer algunos de los videos de la jornada que francamente reflejan situaciones que duelen, que preocupan y mucho, que generan gran indignación, si me permiten decirlo. Vamos a reponer un video que publicaba la prensa de Táchira, una de las tantas circunstancias irregulares en el marco de esta distribución de perniles en todo el país que lleva adelante el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una cantidad de perniles, ¿verdad?, en una esquina sin, la más mínima salubridad, en plena pandemia, con una persona encargada que ni siquiera tiene tapabocas, y esas son las condiciones en las cuales reparten un alimento que entendemos han comprado con el dinero de todos los venezolanos. Vamos a ver este video que está en redes sociales, pero que publicaba la prensa de Táchira. ¿Se puede entrar? Estoy haciendo preguntas. Si trajeron saco o esa cosa como... ¿Ah? Esto es lo que nos toca a nosotros en San Julián. Sí, grábenlo. O si quieren no lo reciban. Hermano, no lo reciban. Esto no estamos diciendo nada. No lo reciban ya. Tranquilo. Ya lo reciban. Solamente estamos preguntando si esto es lo que nos toca. Grábenlo. Mira, esto es lo que nos quieren entregar y no estamos de acuerdo con la entrega ya. Sí, la verdad da tristeza y, bueno, no sé ni qué da cuando uno ve estas imágenes de los perniles, en algunos casos que se están repartiendo a los venezolanos en este mes de diciembre tan duro que nos ha tocado en nuestro país, producto de la crisis humanitaria compleja, agravada además por la pandemia de COVID-19. Otro de los videos de la jornada tiene que ver con el dolor de los familiares de los náufragos de Güiria, las personas que salieron huyendo justamente de esta crisis, buscando un destino mejor y dejaron lamentablemente sus vidas en el camino. Vamos a ver, bueno, uno de los actos, de las ceremonias, en recuerdo a estas personas que durante todos estos días han celebrado en la localidad de Güiria, en el estado Sucre. Que Dios te ha llamado para
parte de una de estas ceremonias en medio de la crisis de migrantes más grande que ha visto en la región, el éxodo más grande que ha visto América Latina, sin ninguna duda. A esta hora vamos a la pausa, de regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y bueno, estamos en cuenta regresiva al mes de enero, momento en el cual todo parece indicar puede profundizarse aún más la crisis institucional que nos ha llevado a esta situación, a todas las imágenes que nos tocó ver en el corte anterior y la crisis humanitaria compleja que afecta a todo nuestro país. Nos acompaña el diputado Omar González, diputado de Venezuela, jefe de la fracción 16 de julio. Le agradecemos recibir nuestra llamada hoy 22 de diciembre. Muy buenos días. Pero buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, es un placer estar en contacto con ustedes. Un gusto, diputado, conversar con usted. Y yo le pediría un comentario inicial, porque la verdad la comunidad internacional, entendemos, tiene una profunda preocupación por lo que puede ocurrir, sobre todo a partir del mes de enero. Por ejemplo, el País de España publicaba un artículo citando fuentes de la Unión Europea, advirtiendo que bueno, ya están hablando de la política que el bloque va a asumir a partir de esa fecha con relación a la Asamblea y con relación a la figura de Juan Guaidó, presidente interino de nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Sí, efectivamente tuve oportunidad de leer el reportaje que publicara hoy el diario español El País. Sobre este particular, lo primero que debemos dejar claro en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio es que desde hace tiempo nosotros fijamos nuestra posición de rechazo a la farsa electoral celebrada el 6 de diciembre y su oposición nuestra oposición a la fraudulenta operación del régimen para tratar de legitimarse, que es lo que está buscando desesperadamente. Para nosotros la defensa del Parlamento es una especie de garantía
de sostener el último vestigio de legalidad e institucionalidad en el país. Los diputados que conformamos este grupo parlamentario desconocemos absolutamente el evento político celebrado por el régimen el 6 de diciembre, así como todos los actos emanados del fraude electoral realizado en esa oportunidad. Nosotros tenemos un compromiso que hemos adquirido desde la conformación de la fracción, que es ratificar nuestra decisión de no reconocer a quienes mediante un engaño electoral pretenden tomar el control del poder legislativo para ponerlo al servicio de la usurpación y la tiranía. Esa es nuestra posición, aunque tenemos serias observaciones, tanto la forma como se ha manejado el gobierno interino y desde luego también la directiva de la Asamblea, pero eso no es óbice para dejarle el camino libre al servicio de la usurpación que busca desesperadamente, María Alejandra, una forma de legitimarse. Esto no es otro que el objetivo de esa especie de digamos de mamotreto parlamentario que pudiera instalarse el próximo mes de enero. Pero además legitimarse por muy poquito tiempo, porque ya tienen entre sus planes conformar un congreso, un parlamento comunal. Ahora, yo le pregunto, diputado, ¿ustedes a estas alturas han decidido apoyar entonces la continuidad constitucional del actual parlamento y con ello la presidencia interina de Juan Guaidó? Nosotros estamos haciendo observaciones, por ejemplo, para hacer esa, digamos, extensión constitucional, están modificando la ley del estatuto para la transición. Entonces, nosotros hemos considerado necesario expresar nuestro rechazo a la reformulación que han hecho de la ruta hacia la transición, concepto que a nuestro juicio perfectamente habíamos entendido los venezolanos para esta etapa de transición democrática, y no creemos que se pueda cambiar la seña a mitad del juego. Nuestro objetivo es la liberación de Venezuela y no la convivencia con quienes han sometido a la nación a la peor crisis política, social, económica y humanitaria de toda nuestra historia, ¿no? Por eso rechazamos el cambio, por ejemplo, del orden propuesto en el cambio del artículo 2 del estatuto, donde se establecía que las etapas eran precisamente cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, como sabiamente lo asimiló el pueblo venezolano, como una especie de mantra sagrado y liberador. Y resulta que en el medio del debate sobre la continuidad constitucional, nos meten una reforma y desaparecen el cese de la usurpación. Eso no estamos de acuerdo y lo hemos planteado ya por escrito a la directiva de la Asamblea Nacional y a las demás fracciones que conforman el Parlamento. Pero, ¿y esto cómo es posible? Primero, ¿qué le ha respondido? ¿Cómo es posible, tomando en cuenta la consulta que se acaba de celebrar, donde estaba específicamente mencionado el cese de la usurpación, diputado? Bueno, nosotros somos los primeros sorprendidos, María Alejandra. ¿Qué te puedo decir? Allí nosotros creo que nos metieron un contrabando, ¿no? Porque nosotros entendemos, por ejemplo, la continuidad constitucional no como la simple permanencia del órgano legislativo nacional, sino un mecanismo para preservar la voluntad del soberano que libremente se expresó el 6 de diciembre del año 2015 y también lo acaba de hacer ahora y también lo hizo el 16 de julio del año 2017. Ahora, los actuales diputados de la Asamblea Nacional son depositarios de este mandato popular expresado en consultas como las que ya hemos mencionado, y creemos que los parlamentarios deben velar porque eso no sea tergiversado, porque realmente sería una nueva frustración. Nosotros le estamos solicitando expresamente el que este estatuto de la transición, el artículo 2, no sea modificado, porque sería otra burla a la sociedad venezolana. ¿Qué pasaría, diputado, si, como plantea el artículo de este medio de comunicación español, la Unión Europea decide modificar su política hacia Venezuela, darle cierto estatus a Juan Guaidó de reconocimiento, pero sin llegar
a el respaldo que hasta ahora ha mantenido a la figura de la presidencia interina de nuestro país, del gobierno interino en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo entiendo que ya se han pronunciado países tan importantes como Alemania, Francia, el Reino Unido, para hablar solo de Europa, sin mencionar a Estados Unidos, independientemente de quién asuma la Casa Blanca el próximo mes de enero, que también lo han hecho de manera del bipartidismo norteamericano y los países del Grupo de Lima, que es el desconocimiento de la farsa electoral, del 6 de diciembre, y el reconocimiento de la Asamblea Nacional, y en consecuencia del gobierno interino, en los términos en que desde luego, siempre y cuando el objetivo sea la liberación de Venezuela y no la convivencia con quienes han sometido a la nación, como te digo, a la peor crisis. Es decir, nosotros somos partidarios, María Alejandra, de que los actuales diputados estructuren y ejecuten una agenda ciudadana para conseguir el cese, la usurpación y la liberación de la sociedad venezolana, y así concretar el final del régimen de Maduro. Si eso no es así, no vale la pena entonces ninguno de estos esfuerzos. Si lo que se trata es de mantener una cohabitación, una coexistencia, es absolutamente diametralmente opuesto a lo que es el sentimiento expresado ya de manera reiterada por la sociedad venezolana de diversas maneras, de querer no un cambio superficial, un maquillaje, sino un cambio radical, profundo del sistema que ha destruido al país. Y si eso no es lo que se pretende plantear en el gobierno interino, en la Asamblea Nacional, pues entonces no estamos hablando el mismo lenguaje. Diputado Omar González, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, parlamentario de 20 Venezuela, jefe de la fracción 16 de julio, expresando opinión acerca de lo que viene, pero ya, en cuestión de días, que es posiblemente la profundización de la crisis institucional a partir del mes de enero, cuando el chavismo, el oficialismo, insista en instalar el Congreso que surgió de las elecciones, del proceso que organizaron el pasado 6 de diciembre. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestales en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.